Bien, buenas tardes. Retomando las clases que normalmente tenemos, vamos a continuar con la unidad que hoy nos toca, que es la unidad 6, la defensa de la relación de poder. Estamos hablando de la unidad donde vemos nosotros las acciones reales, las acciones posesorias y los interdictos posesorios. Es muy importante destacar que esta denominación de relación de poder es muy importante porque nosotros lo que estudiamos en la defensa de las acciones eh, de la relación de poder es justamente la posesión y la tenencia o el vínculo que tienen los servidores de la posesión con las cosas. Entonces, cuando estudiamos acciones posesorias, estamos refiriéndonos a las que hacen a la posesión o a la tenencia o al servidor de la posesión. Y cuando veamos acciones reales, son aquellas que defienden la relación jurídica que tiene el sujeto con la cosa, ¿sí? Acá no estamos hablando de el derecho real que subyace de fondo entre el sujeto y la cosa, sino simplemente el hecho fáctico, el hecho de poder que ejerce un titular de posesión o de tenencia con relación a un determinado objeto. Eh, ¿Cuál sería un concepto que podemos esbozar a este respecto? Bueno, esencialmente la acción posesoria es un medio, es un mecanismo defensivo con el que cuenta el titular de una relación de hecho, por eso decimos fáctica, pero una relación de hecho calificada jurídicamente como valiosa, que merece, que justifica, que acredita la necesidad de intervención del órgano estatal a los efectos de que se produzca, por un lado, el reconocimiento de esa existencia de relación de poder, y por otro lado, la protección, ¿sí?, de todos aquellos casos donde se la pudiera ver lesionada esa relación posesoria, a ese vínculo fáctico, a ese vínculo material que tiene el sujeto con el objeto. Si nosotros estudiamos la defensa que tienen los sujetos con las cosas desde un punto de vista del derecho real que subyace, la acción tiene que tramitarse como acción real, y si estudiamos ese vínculo desde el punto de vista meramente fáctico o meramente de poder, en ese caso la acción que vamos a estudiar va a ser posesoria, o bien puede ser también un interdicto del derecho procesal. ¿Por qué existe la posibilidad de plantear una acción que solamente tienda a la protección de la relación posesoria? ¿Porque es necesario? ¿Por qué está justificada la existencia de defensas posesorias? Fundamentalmente para el mantenimiento de la paz social, la cohesión social, porque lo que se busca evitar es que las personas puedan ejercer la justicia por mano propia. Todas las personas, aún los titulares de derechos reales sobre determinados objetos, que pretendan recobrar las cosas que en dominio le pertenecen, para poder hacerlo necesitan el auxilio de la jurisdicción, precisamente porque esa es la manera en la que se hacen valer los derechos en un Estado donde funcionan los sistemas republicanos y donde se delega al órgano jurisdiccional del Estado la atención de todos los conflictos entre particulares. Si no, realmente esto sería una situación más bien selvática, donde las personas harían valer la fuerza para imponer lo que ellas consideren que es el derecho que tienen sobre el objeto. Entonces, esencialmente, ni siquiera el propio titular, salvo contadas excepciones, tiene la posibilidad, y contadas excepciones son aquellas referidas más bien a la defensa extrajudicial de la posesión, que ya vamos a hablar. Ni siquiera el propio titular puede recobrar la cosa de propia autoridad o ejerciendo justicia por mano propia. Si le ha sido vulnerado un derecho, debe recurrir a la jurisdicción, debe recurrir al poder judicial para reclamar el derecho que tenga sobre determinado objeto. A su vez, lo que se busca en
en todo momento es poder resguardar una situación fáctica, una situación de hecho, una relación de poder. Sea esta una relación legítima o ilegítima, porque la posesión puede ser legítima o ilegítima, como ya habíamos visto. En cualquiera de los dos casos, lo que se busca resguardar es esa relación de poder porque se la considera valiosa a la relación, a la relación posesoria, ¿sí? A todo vínculo fáctico que tiene un sujeto un sujeto con cualquier objeto, se considera valiosa esa relación posesoria independientemente de su naturaleza de legítima o ilegítima, y por considerársela valiosa, independientemente de cuáles han sido los medios, repito, si legítimos o ilegítimos, del titular de la posesión para poder adquirir la misma, nadie puede afectar esa relación de motu propio. Eso es lo que se busca evitar, ¿no es cierto? Que nadie afecte la relación posesoria y de esa manera también resguardar la misma. A su vez, otra finalidad que persiguen las acciones posesorias es poder generar un restablecimiento rápido, un restablecimiento a través de un proceso expeditivo de la relación de poder, ¿sí? Que puede consistir en mantener o en recuperar el objeto de la posesión sin que eso signifique en modo alguno que la cuestión de fondo pueda estar resuelta. Es decir, si la persona que ha sido, por ejemplo, despojada, no tenía derecho a la cosa o si lo tenía, simplemente lo que busca la acción posesoria es restablecer esa situación de hecho que ha sido por algún motivo vulnerada o quebrada y que a fin de evitar justamente la realización de justicia por mano propia es que se interviene como órgano estatal judicial a fin de restablecer la misma de manera expeditiva. Las cosas, los objetos, pueden ser reclamados desde el punto de vista judicial a través del derecho de fondo que le asisten, y eso sería una acción real, ¿sí? La defensa de los objetos o de las cosas puede ser a través del derecho de fondo, como ya había dicho, y eso es una acción real. Pero a su vez también los objetos pueden ser defendidos desde el punto de vista de la posesión, independientemente de si hay o no derecho de fondo. Y esa defensa de la posesión se puede dar a través de acciones posesorias o interdictos posesorios. Ambas soluciones, tanto del derecho de fondo como de la posesión, son judiciales. Existe una tercera vía defensiva que tiene que ver con la extrajudicial, que consiste en el ejercicio extrajudicial de la posesión, de la defensa extrajudicial de la posesión. Porque si bien la regla general del artículo 2240 es que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad, también es cierto que cualquier persona que sea poseedora, inclusive los que han sido de mala fe y hasta viciosos, sean estos poseedores, tenedores o servidores de la posesión, pueden recobrar de propia autoridad, es decir, pueden ejercer la fuerza física suficiente contra otra persona, el legitimado pasivo, que es quien procede de una manera súbita, violenta, instantáneamente a la turbación o al desapoderamiento o al despojo de un objeto que ha sido turbado, digamos, que ha sido quitado o extraído, removido por parte de este sujeto pasivo en perjuicio de la persona que estaba en la relación posesoria. Entonces, no se puede hacer valer la propia fuerza, el típico garrote, pero en determinadas circunstancias eso está, digamos, autorizado. Y esas circunstancias tienen requisitos. Primero que se trate de una violenta y un instantáneo desapoderamiento o turbación. No puede haber
y digo instantáneo en cuanto a la producción del desapoderamiento, del despojo, y a la medida física unilateral y extrajudicial que realiza el legitimado activo para recobrar esa posesión. No se puede esperar 2 días e ir, digamos, y procurar el recobrar de manera extrajudicial la posesión perdida. No se puede hacer, tiene que ser instantánea, coetánea a la producción del, del arrebatamiento o el despojo que se produce. El típico ejemplo es una persona que está caminando y le intentan sacar la mochila. Tiene autorizado el ejercicio de patadas en la cantidad proporcionada, porque es otro requisito, no puede excederse la legítima defensa. La inmediatez en el ataque y la defensa se verifican porque le intentan arrebatar y defiende esa cosa, ese objeto, mueble no registrable, mochila. Y lo hace porque el tercer requisito es que el auxilio judicial o policial podrían llegar demasiado tarde. Es decir, sería bastante ilógico que la víctima, en este caso, que es el legitimado activo de la defensa transjudicial, diga, bueno, llévatelo, total, llama al 911 y mientras está el caco corriendo con la mochila, este sujeto, digamos, despojado está llamando al 911 porque ya va a ver este maleante lo que le va a pasar. Sería bastante ridículo, entonces por eso el 2240 autoriza. Respecto de las cosas muebles y respecto de las cosas inmuebles también, exactamente de la misma manera, siempre con el cumplimiento de los requisitos que acabo de mencionar. Una de las acciones que están consagradas en el Código Civil y Comercial es la acción para adquirir la posesión o la tenencia. Y este es el caso que se da cuando una persona adquiere a través de un título válido el derecho real de fondo sobre el objeto, por ejemplo, dominio, pero no tiene o no le dan la posesión de ese objeto. Entonces, lo que tiene la posibilidad de hacer es obviamente el reclamar a través de la vía legal pertinente. En este caso puede recurrir a una acción reivindicatoria desde el punto de vista del derecho de fondo porque lo tiene, pero desde el punto de vista del derecho posesorio no existe tal cosa como el derecho posesorio, sino más bien desde el punto de vista del derecho reconocido a los poseedores, puede reclamar a través de una acción de adquirir la posesión. En este caso, podría ser también la tenencia si fuera un locatario o un comodatario. Porque este sujeto que acaba de adquirir a través de un título y modo suficiente el dominio de la cosa, tiene derecho a la posesión, pero no puede tomarla. No puede tomarla, necesita reclamarla legalmente. Entonces, de esa manera se activa esta acción para adquirir la posesión y la tenencia. Por supuesto, repito, el requisito es que posea un título válido, un título suficiente. Eventualmente puede llegar a ser un justo título, ¿sí? Porque recuerden que en el justo título lo que le falta es capacidad o legitimidad al transmitente, pero en sí el instrumento está otorgado en cuanto al acto jurídico y a la formalidad, de acuerdo a la escritura pública que se exige en el caso de que sea un inmueble, por ejemplo, y el acto jurídico puede ser compraventa, puede ser cesión, puede ser donación. Bien. Repito que a su vez la acción para adquirir la posesión o la tenencia no requiere que se tenga el derecho real de fondo, porque un locatario o un comodatario no tienen el derecho real sobre la cosa, porque justamente su derecho con la cosa es de tipo personal, se vinculan con el objeto en virtud de un contrato de comodato o de alquiler, por ejemplo, y entonces no tienen el derecho de fondo, pero aún así sí tienen un derecho como legitimado activo de tipo personal para reclamar, en este caso, no la posesión, sino la tenencia de la cosa, que se le entregue la tenencia de la cosa. Bien. El código, a su vez, tiene dos acciones más
cuanto a acciones posesorias, que son la acción de mantener y la acción de despojo. La acción de mantener tiene que ver con los actos de turbación, ¿sí? Los actos de turbación, entendidos como actos materiales que ya se han producido o que son de inminente producción, es decir, que se van a producir en cualquier momento, pero que son o están siendo ejecutados con la clara intención de adquirir o de tomar la posesión, ¿sí? Y se ejecutan contra la voluntad del poseedor o del tenedor que es actual, y son actos de turbación porque tienen la intención de lograr adquirir la posesión, de tomar la posesión, pero no alcanzan a excluir, a separar al poseedor o al tenedor, ¿sí? Una, una acción de turbación podría ser, por ejemplo, el inicio de una obra en un espacio que eventualmente compartimos por allí con un colindante, y comienzan a ejecutar los trabajos de excavación para levantar un muro dentro del territorio, por ejemplo, propio mío. Entonces, bueno, todavía no se produjo el desapoderamiento, pero la intención de ese sujeto es desapoderarme en cuanto a que si logra construir su muro ya habrá ganado metros de terreno que no le pertenecían a esa persona, en posesión me refiero, sino que las estoy poseyendo, por ejemplo, yo, si estuviera de este lado. Ese es un acto de turbación, ¿sí? Es inminente, digamos, que se va a producir el desapoderamiento, hay una intención de tomar la posesión, y esa ejecución de trabajos materiales, de actos materiales, se ejecuta contra mi voluntad, pero que todavía no me logran excluir, por eso es simplemente una turbación. Ahora bien, tenemos también la acción posesoria que se produce por el despojo, que menciona el despojo, digamos, entendido como no solo un hecho que ya logra la exclusión por acto material del poseedor o del tenedor de una cosa, en este caso se consuma al haber excluido al poseedor o al tenedor de una cosa por esos actos materiales que se ejecutan con esa intención de tomar la posesión y en contra de la voluntad del poseedor o del tenedor, sino que no hace falta que esa exclusión del poseedor se produzca, perdón, mediante despojo, que es una acción, digamos, material violenta. El despojo es arrancar, ¿sí? No hace falta que sea una acción violenta como lo consideraba Vélez Sarsfield, sino que puede darse el desapoderamiento, por un lado, mediante el despojo, como fue siempre, pero aparte se admite la posibilidad de que el abuso de confianza o la clandestinidad también impliquen el desapoderamiento que habilita la acción de despojo, ¿sí? No solo por despojo mismo, sino también por hechos materiales que excluyen al poseedor o al tenedor sin que impliquen una acción violenta, digamos, una medida violenta de despojo. Como el abuso de confianza sería una persona que tiene que devolver o restituir una cosa y no lo hace. Piensen ustedes en un reparador de computadoras que, habiendo cobrado el servicio, no devuelve el equipo, o algún ocupante, algún comodatario que, habiendo vencido el contrato, se niega a restituir el bien inmueble comodatado. Entonces eso sería abuso de confianza, o la clandestinidad que se produce cuando en horarios por allí nocturnos o fuera del conocimiento del propio poseedor, y a su vez también de las personas o del entorno del mueble que está siendo ocupado, este agente realiza un acto de ocupación, digamos, con clandestinidad. Entonces, allí no hay hechos violentos, ni en el abuso de confianza, ni en la clandestinidad, como si se da en el despojo. Y sin embargo, también esos habilitan el ejercicio de la acción de despojo por el desapoderamiento que se produjo, ¿sí?
El pliego de defensas que actualmente se tiene en materia posesoria son básicamente la de adquirir la posesión, la tenencia, ¿sí? Como mencioné al principio, la acción que permite mantener la misma o la acción de despojo que, como dije, abarca al desapoderamiento. Esto está en el Código Civil y Comercial, pero aparte nosotros tenemos los interdictos posesorios, que son defensas que se dan en el derecho procesal. Los códigos procesales admiten la posibilidad de defender la posesión y la tenencia mediante acciones procesales que tienden a realizar casi lo mismo que las acciones posesorias del Código Civil y Comercial. Es como una ultraactividad normativa respecto de las soluciones para el mismo problema. Bien, esto es a modo ya de cuadro comparativo para el repaso de todos ustedes, ¿no es cierto? Nosotros, para distinguir bien la acción de mantener de la acción de despojo, y para no ponernos a leer los artículos uno a uno por allí, agrupamos y clasificamos por sus diferencias. La acción de mantener, lo que causa el ejercicio o el planteo de una acción de mantener es la turbación, ¿sí? La turbación, que puede ser de absolutamente todo el objeto o de una parte material del objeto. No hace falta que, en el caso de que sea un terreno, se produzca en todo el espacio, sino que puede ser en un pequeño espacio, ya se habilita la acción de mantener. En el caso de la acción de despojo, obviamente que ella no funciona de la misma manera, porque en la acción de despojo, al haber ya una exclusión, digamos, se necesita justamente que se produzca ese apartamiento, ya sea mediante la violencia que se produce con el despojo, como por los actos de desapoderamiento, que también abarcan la clandestinidad o el abuso de confianza. El objeto puede ser una cosa individualmente considerada o una universalidad de hecho. Ya hemos hablado cuáles son las universalidades de hecho, como una piara, un rebaño, un enjambre, qué sé yo, una, ¿cómo es? Un cardumen de peces. Bueno, esas son universalidades de hechos, ¿sí? Pueden ser objetos de relaciones de poder. El que está legitimado para plantear la acción de mantener o la acción de despojo, dependiendo de qué es lo que haya acontecido, es cualquier poseedor. Y fíjense qué cosa interesante esto, ¿no? Cualquier poseedor puede plantear una acción de mantener o acción de despojo, cualquiera, aún el poseedor vicioso. Aún el poseedor vicioso, porque, como dije al principio, lo que se busca mediante las acciones posesorias es mantener la situación de hecho y evitar el ejercicio de la justicia por mano propia. Después, obviamente, se debatirá respecto de quién tiene el derecho cuando se plantee la acción de fondo. La acción de mantener o la acción de despojo son acciones simplemente que tienden a mantener la paz social. A través del proceso que atiende el derecho de fondo, se debatirá quién tiene justamente eso, el derecho a la posesión de la cosa. Entonces, cualquiera de los dos, cualquier poseedor, legítimo o ilegítimo, y si fuera ilegítimo aún, el de mala fe el de mala fe viciosa, aún ese puede plantear una acción judicial, aún contra el propio dueño que lo vino a desalojar valiéndose de algún mecanismo de hecho. Porque lo que tendrá que hacer ese titular, como dije, es plantear, por ejemplo, una acción de fondo, una acción reivindicatoria, y con eso sí lograr el desahucio de esa persona que está poseyendo algo sin tener derecho a la posesión. Pero mientras tanto, como tiene el derecho de posesión, está obligado el titular a respetar esa relación y a exigirla, en todo caso, el recobre por las vías legales. El único que no está legitimado
como poseedor vicioso es el que quiere plantear la acción de adquirir la posesión. Porque para adquirir la posesión, para que el Poder Judicial te diga, sí, cómo no, ahí ya lo sacamos al que está ocupando, te exige el título válido, ¿sí? El que quiere adquirir la posesión por haber, por ejemplo, comprado un inmueble, necesita tener justamente ese título válido para poder plantear el auxilio del Poder Judicial, porque no podría una persona sin tener un título válido plantear que el Poder Judicial excluya a otra persona de un objeto para entregársela a esta persona de ninguna manera. Para eso sí se necesita un título válido para la acción de adquirir la posesión, no así para las de mantener o la de despojo, ¿sí? El legitimado pasivo es obviamente el que produce la turbación, ¿sí? Ese es el legitimado pasivo, y en la de mantener, por supuesto. Y en la de despojo puede ser el despojante o una larga lista de personas que sigan la personalidad del causante, que son los herederos o los legatarios, que son los sucesores singulares de mala fe. El dueño, si lo recobra propia autoridad, también puede ser legitimado pasivo. Fíjense una cosa, ¿no? Volvemos a insistir en lo mismo. El propio dueño, cuando recobra de propia autoridad un objeto, puede ser un legitimado pasivo para restituir ese objeto, porque esa no es la forma, justamente para lograr las finalidades que al principio hemos dicho respecto de para qué están esas acciones posesorias consagradas en el Código. Bueno, la sentencia en una y en otra, esto es bastante sencillo de ir comprendiendo con el código en la mano, tienden a, en el caso de la acción de mantener tanto la posesión como la tenencia, tienden a ordenar una finalización de todos los actos materiales que producen esa turbación, ese estado de desequilibrio, de preocupación, justamente porque de seguir manteniéndose van a terminar logrando el desapoderamiento, ¿no es cierto? La exclusión de la relación de poder que tiene una persona con un objeto, sea esa posesoria o de tenencia. Entonces, por eso debe ordenar que finalice eso, adoptando también por allí medidas que eviten la reiteración, ¿sí? Que procuren que se vuelvan a reiterar, y no resuelve el fondo de la cosa, como decía, sino que en ambos casos, tanto la de mantener como la de despojo, hacen cosas juzgadas materiales, es decir, respecto del hecho concreto que produjo la necesidad de intervención judicial. No resuelven la cuestión de fondo en cuanto al derecho, sino solamente en cuanto a ese hecho concreto. En el despojo, la sentencia, desde luego, como ha habido exclusión del poseedor, tiene que ordenar la restitución de la cosa, ¿sí? O si se hubiera ejecutado alguna obra, que se remueva esa obra, y la cosa juzgada aquí se produce también de forma material, como he dicho. En ambos casos, el procedimiento que se sigue, el proceso judicial que se sigue, es el más abreviado de cada jurisdicción. En el caso de la mayoría de las jurisdicciones es el sumarísimo, el juez puede llegar a determinar algún otro tipo de proceso. La carga probatoria siempre en estos casos, no solo respecto de la relación de poder, sino además de la lesión que se ha padecido, debe correr contra el actor, es decir, el actor, el que plantee la acción de una u otra, es el que tiene que probar ambas cosas. Y esto es muy importante destacarlo por allí, no siempre se tiene conciencia de eso. Hay un plazo de prescripción muy breve, para plantear el ejercicio de una acción posesoria, que es de 1 año desde que se produjo el ataque a la relación fáctica, a la relación de poder. Porque no puede pasar más de 1 año desde que se verificó el ataque hasta que se planteó la acción judicial, porque si supera el año, ya prescribió la posibilidad de que el sujeto pasivo, de que el sujeto víctima del desapoderamiento, por ejemplo, o víctima de la turbación,
pueda plantear una acción posesoria. La pregunta sería entonces, si pasado el año y no puede plantear la acción posesoria porque se durmió, creyó que lo iba a poder solucionar hablando y se le fueron los 12 meses y llegamos a los 366 días y ya superó el año desde que se produjo, por ejemplo, vamos a hablar del despojo, que es lo más sencillo. Entonces, en ese caso no puede plantear una acción posesoria, ¿sí? No lo puede hacer. Si fuera, por ejemplo, un ocupante ilegal de mala fe, la cosa allí mismo termina porque prescribió y no le queda mucha defensa de fondo para plantear, porque no tiene el título del derecho de fondo sobre el objeto. Y si fuera el dueño y fue despojado, pasó el año, no puede plantear una acción posesoria, ¿qué será que puede plantear? Bueno, en ese caso lo que le queda es plantear una acción de fondo, es decir, una acción real, reivindicatoria, por ejemplo, para recobrar ese objeto del que ha sido desapoderado. ¿Y por qué lo va a poder hacer? Porque el dominio, en principio, salvo que se plantee una acción de prescripción adquisitiva, el dominio el dominio esencialmente es imprescriptible, ¿sí? Digamos, es perpetuo. Prescribe a los 20 años cuando el ocupante lo llegara a plantear, pero si pasa el año y este propietario desposeído no planteó una acción posesoria, pues puede plantear una acción real, porque tiene el derecho de fondo. Eso no le pasa, por ejemplo, a los que no tienen el derecho de fondo sobre el objeto, no pueden plantear una acción de fondo, justamente porque carecen de eso. Muy bien. Los códigos procesales, en el caso del nacional, pero también los códigos provinciales, admiten, como les decía, la posibilidad de plantear algunas acciones para determinados supuestos muy puntuales, que son la denuncia de daño temido, la oposición a reparaciones urgentes. Cada una de ellas tiene características muy sencillas, muy fáciles de discernir, ahí no hay muchas disquisiciones que hacer, ¿sí? Porque en este sentido, todos los códigos, en el caso mío, que soy del Chaco, bueno, nosotros tenemos bastante similitud con el Código Procesal de la Nación en estos puntos. No hay muchas diferencias, ¿sí? Por allí alguno podrá tener alguna diferencia específica, pero en sí lo que hacen estas medidas o estas regulaciones o remedios procesales es atender de manera puntual una u otra situación que se presentan más que nada por allí en propiedad horizontal, o por allí no en propiedad horizontal, pero que tiene que ver con determinado tema puntual, por ejemplo, cuando hay que hacer una reparación urgente y hay una oposición por parte, no sé, por ejemplo, del vecino con el que compartimos una pared medianera, etc. Esto, como les decía, hay que mirarlo nomás. Quiero llegar acá para explicar que desde el punto de vista de los códigos procesales, aparte de la oposición a reparaciones urgentes, la denuncia de daño temido y demás, tenemos nosotros los interdictos procesales, los clásicos interdictos procesales, que son 4, el interdicto de adquirir, que funciona de manera muy similar a la acción de adquirir la posesión. El caso del interdicto de adquirir es bastante inusual en los códigos procesales por los requisitos de procedencia que se dan. Exige, por ejemplo, casi lo mismo que la acción de adquirir, pero en este caso, puntualmente el interdicto de adquirir exige que nadie tenga la posesión. Entonces, bueno, ¿por qué se plantearía el interdicto de adquirir? Si nadie tiene la posesión, vaya y tome la posesión. En fin, el interdicto de retener, que ese sí es muy similar a la acción de mantener la posesión o la tenencia frente a actos materiales que implican turbaciones o directamente amenazas, ¿sí? El de retener sería el homónimo al de mantener.
El de recobrar, que es idéntico a la acción de despojo, pero con la diferencia de que el interdicto procesal de recobrar la posesión no incorpora la posibilidad del abuso de confianza, que la acción posesoria de despojo sí menciona el abuso de confianza, lo incorpora por el desapoderamiento. Y el interdicto de obra nueva, que es un interdicto muy específico, una combinación de lo que sería un mantener o el de recobrar, eh, pero algo diferente, algo específico, que se ejerce contra obras que ya hayan iniciado y que todavía no concluyeron y que están próximas a concluir. En este caso, lo que se busca es que se paralicen esa ejecución de obras, tanto en un terreno que por allí le pertenece a la persona que está siendo víctima del ataque por la obra ajena, pero también puede ser en un terreno dentro de la propiedad de esa persona que igualmente me puede perjudicar a mí si continúa realizándose, y lo que busca este interdicto de obra nueva es recobrar las cosas o retrotraerlas a su estado anterior. Muy bien. Hasta acá nomás. Quedo a disposición de las preguntas si hay algo que quieran saber. Buenas tardes para los que no saludé antes. Buenas tardes, profe. No, ninguna duda. ¿Ninguna Buenas tardes, duda? profe. No hay duda. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima. Vamos a arrancar. Yo tenía anotado el dominio que seguía, pero en realidad el programa me parece que no va por ese lado, sino que continúa por otro lado. Su capio, sigan el programa si no me equivoco. Exactamente, ¿sí? A continuación viene la prescripción adquisitiva de todo tipo, ¿sí? Todo tipo de prescripciones. Tema sumamente interesante, sumamente productivo para la vida de los profesionales, más que nada los que somos o los que nos dedicamos a los derechos reales, muy importante. Así que bueno, nos vemos la próxima entonces. Nos vemos en la próxima clase, profe. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego. Nos vemos, gracias.